Son las 7 de la mañana con un minuto. Está aquí Gina Benavides, defensora del pueblo. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Quiero preguntarle cuáles son los principales fundamentos incluidos en este proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y qué innovaciones constituyen respecto de la normativa anterior. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos con la buena noticia de la aprobación el día de ayer de este proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Es un proyecto que efectivamente va a poner a tono a la legislación ecuatoriana y particularmente la legislación de la Defensoría del Pueblo con los estándares constitucionales y con los estándares internacionales de protección. La Constitución de 2008 estableció cuáles serían las competencias de la Defensoría del Pueblo y lo que hemos venido funcionando en este tiempo es haciendo una adaptación de lo que teníamos de la ley orgánica de la Defensoría con el nuevo marco constitucional. Además, perdone, ¿cuáles son los estándares a los que se refiere? ¿De qué manera se homologa la ley? Exactamente. Desde 1991 a nivel internacional están expedidos los principios de París. Los principios de París establecen que las instituciones nacionales de derechos humanos en cada país deben trabajar por la promoción y protección de derechos humanos. Cuando digo que se ha incorporado y que se está haciendo el proceso de adecuación entre estándares nacionales y la Constitución, lo que quiero decir es que la Constitución nos dice, por ejemplo, el objetivo, el fin que tiene que tener la Defensoría del Pueblo es la tutela de los derechos, la tutela y protección de los derechos. ¿Qué le agregan los principios de París? Los principios de París dicen la promoción y la protección. Nosotros en la Constitución trabajamos más desde la protección y los principios de París dicen la promoción también es importante y esto es fundamental en materia de derechos humanos. ¿Qué significa promoción? Cuando nosotros hablamos de promoción estamos entrando en el campo de la sensibilización, la capacitación, la difusión de los derechos. La educación. La educación es fundamental. Una persona que no conoce sus derechos no los puede ejercer. Entonces, esto es el trabajo que toda institución nacional de derechos humanos tiene. Y además, algo que es importante en la promoción, cuando uno promueve los derechos, cuando uno capacita sobre los derechos, cuando uno sensibiliza, lo que está haciendo es prevenir las violaciones de derechos humanos. No se trata tanto solo de intervenir cuando la violación ya se cometió, sino evitar que las violaciones de derechos humanos se produzcan. ¿Qué incidencia tienen en virtud de este nuevo marco legal las organizaciones de defensa de los derechos humanos? Hablo de las ONGs dedicadas a estas temáticas. ¿Qué incidencia tendrán en la línea de comportamiento, en la definición de las políticas, de las prioridades de la Defensoría del Pueblo? La ley incorpora algo que es muy importante, le da vida al principio de pluralismo. Esto es un principio también importante de los estándares internacionales de protección. ¿Qué significa la pluralidad? Significa que la Defensoría del Pueblo tiene que recoger las distintas voces que hay en la sociedad y sobre todo crear este canal de relación con la sociedad civil. Una institución nacional de derechos humanos que esté alejada de la sociedad civil es una institución que no está entendiendo cuál es la realidad que se está viviendo realmente en materia de derechos humanos. Por eso la propuesta que tiene el proyecto de ley que ha sido aprobado es crear los consejos de defensoras y defensores de derechos humanos a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Quiénes son los defensores o defensoras? ¿Quién los califica? Los consejos están conformados por personas de conocida trayectoria y que han trabajado en materia de derechos humanos en el país. Son elegidas por las organizaciones sociales, por las organizaciones de sociedad civil. Pero permítame, yo lo que le quiero preguntar, ¿no hay en esto un peligro latente de corporativizar el trabajo de defensa de los derechos humanos? ¿Qué pasa si hay ciudadanos que no son reconocidos, que no tienen pasado al respecto, pero que tienen verdades, denuncias, demandas? ¿Qué pasa? ¿No serán escuchados si no vienen por intermedio de estas organizaciones? Primero, no son organizaciones, no creo que sea corporizado. Lo que se ha hecho es una convocatoria, ya lo hicimos, estamos implementando ya los consejos vía resolución antes de tener la ley. Ahora con la ley lo que se busca es que efectivamente que tenga este reconocimiento ya más legal y que le dé continuidad. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho convocatorias públicas para que las organizaciones sociales de diferente índole, trabajadores, organizaciones indígenas, de mujeres, organizaciones de población LGBTI, de niñez y adolescencia, establezcan y digan cuáles consideran que son en su provincia
en su provincia personas que han trabajado por la protección y promoción de derechos humanos. Yo creo que este es un campo importante porque hay muchas personas que efectivamente están trabajando y nosotros tenemos mucho la perspectiva a nivel nacional. Sin duda, no lo discuto. Lo que le quiero consultar es qué ocurre con aquellos ciudadanos que no se pertenecen a ninguna organización y que sin embargo tienen un tema pendiente que debería ser atendido por la Defensoría. Es que hay que distinguir. Un espacio es un espacio que está destinado para la participación y para acompañar a la Defensoría en un proceso de observancia incluso de sus propias funciones. Y además asesorar y decir estos son los graves problemas de derechos humanos. Lo otro, cualquier ciudadano está en toda la facultad de acudir a la Defensoría del Pueblo y plantear que su caso tiene que ser conocido y nosotros activar las competencias que tenemos para dar respuesta a las necesidades que tienen las personas. Esto es competencias de activar garantías jurisdiccionales, hacer vigilancia al debido proceso, establecer procesos de gestión oficiosa con algunas instituciones cuando se trata de servicios públicos. Para concluir el tema, simplemente, ¿estos consejos serán consejos que de alguna manera dicten la política que luego llevará adelante la Defensoría? Van a asesorar y van a determinar efectivamente con sus opiniones lo que debería la Defensoría del Pueblo tener como prioridad. Efectivamente, ¿Es vinculante lo que ellos digan? No es vinculante, es un espacio de participación. Es un espacio de participación y yo creo que esto también es importante decirlo. No se trata de corporizar ni tampoco institucionalizar en función del Estado la participación. El Consejo respeta las dinámicas. La sociedad civil tiene su palabra y tiene sus dinámicas y tiene sus metodologías propias, incluso para la exigencia. Y lo que va a hacer con la Defensoría es abrir espacios de diálogo. Le va a decir, señores de la Defensoría del Pueblo, nosotros consideramos que aquí en la provincia hay estos y estos problemas y además la reflexión no es individual de casos y eso creo que es importante porque si no uno diría, claro, van al consejo y ahí están posicionando sus casos. La idea en los consejos es, hagamos análisis estructurales. ¿Cuáles son los graves problemas de la provincia cuando son los consejos provinciales? ¿Cuáles son los graves problemas nacionales en materia de derechos humanos? ¿Y esto con qué fin? La Defensoría del Pueblo hasta hoy, en estos 22 años de existencia, solo ha producido informes de gestión, pero no de situación de derechos humanos. Y esto es importante porque nosotros no necesitamos solo saber cuántas personas fueron atendidas. Necesitamos saber, en este país, y por ejemplo, cada 10 de diciembre... generar alertas respecto a ello. ¿Qué avances ha habido en materia de protección de derechos humanos? ¿Qué retrocesos? ¿Qué retos tenemos a futuro? Quiero tocar otro tema que tiene que ver con la autonomía. Yo entiendo que la ley orgánica tiende o propende hacia la autonomía de la Defensoría del Pueblo. En materia administrativa, ¿esto qué significa? ¿Qué aspira? En materia administrativa significa que tengamos la capacidad de autogobernarnos, respetando la legislación nacional, pero que nos podamos autogobernar. Le comento algo. Yo asumí la Defensoría del Pueblo y lo que me encontré es con una estructura que es muy similar a un ministerio del Ejecutivo. Y uno ahí lo que se pregunta es si una institución nacional de derechos humanos que tiene la facultad de ser una institución del Estado, que controla al Estado, puede funcionar como un ministerio. Esto tiene que cambiar y esto es lo que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos controlando al Estado. Y porque si yo tengo que depender para mi funcionamiento de lo que me diga otro ministerio del Ejecutivo, eso quebranta mi autonomía. Por ejemplo, ¿qué dependencia se ha presentado? En estos casos, yo desde que he venido, estoy en el encargo, tengo el tema del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo me establece todos los procedimientos que tengo que cumplir en materia de los perfiles, cómo tengo que hacer los procesos de evaluación, cómo puedo abrir o no una nueva partida para el funcionamiento. Ahí las restricciones, por ejemplo. ¿Y por qué es una camisa de fuerza someterse a los controles? Porque, por ejemplo, en los propios manuales de definición de puesto, tengo categorías que están pensadas en un ministerio, pero no en una institución de derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué demandaría usted? Por ejemplo, tengo los niveles de subsecretarios que se homologan ahora a los adjuntos. Uno puede decir, sí, tengo que tener esta calidad de subsecretarios o tendré que tener otra que efectivamente me permita un funcionamiento. ¿Y en materia de rendición de cuentas, a qué aspira? A que tenemos que tener efectivamente espacios de rendición de cuentas y eso es algo que está muy ligado a lo que le decía en relación a los informes de situación. Nosotros por la Constitución tenemos que rendir
un informe anual a la Asamblea Nacional. La idea es que ese es el espacio de rendición de cuentas, pero que además con la figura de los consejos de defensoras y defensores también podríamos abrirlo hacia efectivamente ya la rendición de cuentas en las provincias, que se articule la gestión con la situación, el análisis de situación de derechos humanos. Voy con un tema final, es un tema muy interesante, un tema vasto, penosamente muy amplio para ser tocado en una entrevista corta. Pero hay otro tema que tiene que ver con la defensa que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo en casos de intereses y derechos afectados de los consumidores. Más o menos el 60%, entiendo yo, en promedio, de los casos que tramita la Defensoría del Pueblo tienen que ver con esto, con personas insatisfechas o afectadas en el campo de los intercambios comerciales en el país. Pero entiendo que esta ley orgánica de alguna manera quiere desechar o eximir a la Defensoría del cumplimiento de esta competencia. Esto es una visión equivocada. La propia ley lo que está reconociendo y está estableciendo es la competencia que es constitucional. Es una competencia constitucional que además está articulada con la Ley de Defensa del Consumidor. Lo que estamos tratando de establecer es que nosotros como Defensoría, bajo la propia definición de la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos la atribución de hacer mediación. Llegamos hasta un punto de mediación y en algunos casos nos va muy bien en el proceso porque hacemos gestión oficiosa. Cuando falla la mediación, ¿qué continúa? Cuando falla la mediación tenemos lastimosamente que decirle a la persona, mire, tiene que ir a ver un abogado para que siga el proceso. Acuda al sistema de justicia. Acuda a la defensa pública, acuda a un abogado particular y esto nos parece que también es importante develarlo porque realmente nosotros tampoco podríamos asumir, la discusión fue ahí, nosotros vamos a asumir la defensa y el patrocinio jurídico y una concepción que es importante en materia de la Defensoría del Pueblo es que no podemos hacer eso porque para eso hay otra instancia en específico que es la defensa pública. Gracias, lastimosamente se nos agotó. Solamente decir que estamos en esta primera etapa que ha sido valiosa, de que efectivamente la Asamblea Nacional ha tenido la voluntad de aprobar este proyecto de ley. Viene la segunda fase, que es la fase del presidente, y creemos que es un momento histórico para este proceso de reinstitucionalización del país, para que efectivamente se pueda contar con un mejor marco jurídico, para que la Defensoría del Pueblo cumpla con sus funciones, y también para que podamos a futuro fortalecer a esta institución y que la ciudadanía pueda comprender de mejor manera cuáles son las funciones que tiene y el peso que tiene a nivel nacional y a nivel internacional el contar con una institución nacional de derechos humanos sólida y eficiente. Gina Benavides, Defensora del Pueblo, gracias por estar esta mañana aquí. Espéreme un instante y nos vamos al corte. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Yanín Cruz, asambleísta por la provincia de Loja. ¿Cómo va a tramitar la Asamblea Nacional la renuncia de la vicepresidenta y la responsabilidad de la designación de un nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República?